Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, después de haber hecho la introducción, la clase pasada, ¿sí? Sobre el trasfondo de los conceptos que tenemos acá, vamos a agarrar el Power, que es el que ustedes tienen subido en el campus, ¿bien? Y vamos ahora a avanzar sobre el mismo con, de vuelta chicos, antes de agarrar este narrado, ¿sí? Antes de ver este video, si no se vieron el anterior, va a ser muy difícil que me puedan seguir con los conceptos, porque yo ya voy a tomar que la base de los mismos, si bien algunas cosas voy a volver a reexplicar, ya fueron entendidas en la explicación del video anterior. Bien, así que atentos a la secuenciación del material para poder entender y aprovechar al máximo todo el contenido. Entonces, lo que vamos a terminar de ver hoy por completo, ¿sí? Va a ser la respuesta T, ¿sí? Anteriormente, en la clase pasada, ¿sí? Les vuelvo a comentar que lo que estuvimos viendo fueron aquellos conceptos necesarios para entender la activación, ¿sí? Activación era el paso número 1 de todo lo que tenían que hacer para lograr tener, ¿sí? el efecto de los linfocitos T, ¿sí? Entonces, en el camino nos faltan todavía un montón de cosas por las cuales hablar, ¿sí? Nos falta hablar de proliferación, nos falta hablar de fase efectora, ¿sí? De cuál pasa con los linfocitos T de memoria, ¿sí? Así que ahora vamos a hacer bien el acotado por fase cada una de las cosas, ¿sí? Y la parte de activación ya la vamos a hablar de lleno, ¿sí? Teniendo en cuenta que los conceptos que se enumeran en la misma fueron explicados en la clase pasada. Entonces, esto que tenemos acá va a ser nuestro cuadro guía, ¿sí? Acá tenemos el resumen de cuáles son todos esos pasos de los que vamos a tener que hablar y tenemos que conocer cuando queremos explicar la función que cumplen los linfocitos T, ¿sí? Vamos a ver que lo primero que tenemos es una interacción entre los linfocitos T, ¿sí? Vírgenes, ya sean de la familia de los CD4 o los CD8, con estas células presentadoras de antígenos, ¿bien? Entonces, ahí lo que tenemos es la fase de reconocimiento del antígeno, ¿sí? Seguido a este reconocimiento del antígeno, ¿qué tenemos? La activación de ese linfocito, ¿sí? La conversión desde un linfocito naive o inmaduro, ¿sí? O virgen, ¿sí? A un linfocito que va a ser maduro y que va a poder hacer entonces ahora todas las señales de expansión clonal y de diferenciación, ¿sí? Expansión clonal, ¿qué quiere decir? Que ya sabe contra quién tiene que pelear, o sea, ya sabe cuál fue el antígeno que se detectó, ¿sí? Va a hacer muchas copias de sí mismo porque son todos esos los que van a estar preparados para hacer esto, ¿sí? Y ahora, una vez que hacen eso, se van a terminar diferenciándose, ¿sí? Se diferencian en que, acuérdense, teníamos una población que iba a ser efectora, que iba a ser aquella que iba a ir a la zona de infección, ¿sí? O en la zona donde tengo la activación de todo mi sistema inmunitario, y va a actuar sobre aquel agente externo, sobre el antígeno, y otra población iba a diferenciarse como de memoria, que iba a ser aquella que permanecía en el organismo y que me iba a servir para una posible reinfección sobre lo mismo. Esto iba a estar dentro tanto de la población de los CD4, que eran los cooperadores, ¿sí? Que como función efectora tenían la activación de macrófagos, ¿sí? De los linfocitos B, sobre todo esa, ¿sí? Unión que teníamos entre los linfocitos B y los T, ¿sí? Y de otras células, mientras que teníamos también los linfocitos T, CD8, esto que eran los citotóxicos, que la función que tenían, ¿sí? Era, también podían activar macrófagos, pero sobre todo eran bien efectores en generar la muerte de estas células que estaban afectadas, ¿sí? Y que estaban expresando en su superficie estos antígenos, ¿sí? Que ellos reconocen, ¿bien? Y fíjense que abajo vemos dónde está pasando esto, ¿sí? ¿Dónde van a ir a hacer toda su expansión clonal y demás? ¿Y dónde está sucediendo esto con la célula presentadora de antígeno? En los órganos linfáticos. ¿Y dónde va a pasar todo el tema de la diferenciación y finalmente el cumplimiento de las funciones efectoras? A nivel de los tejidos periféricos, ¿bien? Entonces, esto que tenemos acá va a ser, como les dije recién, la guía para que tengamos en cuenta cuáles son los pasos que yo tengo que saber contar cuando nosotros, los profes, les preguntemos, bueno, explíquenme cómo es la activación de los linfocitos T, qué pasa con los linfocitos T, qué camino hacen, cómo funcionan, ¿bien? Nosotros habíamos hablado que para la activación del linfocito, ¿sí?
Primero teníamos que pasar por dos señales. La señal número 1, en la cual va a estar involucrado, ¿sí?, ese receptor que se llamaba TCR, va a ser el reconocimiento del antígeno. Esta es la primera señal que tengo para la activación. Si yo no reconozco el antígeno, no está sucediendo nada, ¿bien? Entonces, acuérdense que este receptor TCR, ¿sí?, iba a poder reconocer antígenos peptídicos, ¿sí?, que estaban unidos al complejo mayor de histocompatibilidad, dependiendo si eran de tipo 1 o tipo 2, quien le va a reconocer el TCR de los linfocitos CD4 o los linfocitos CD8. ¿Bien? ¿Dónde estaban esos complejos mayor de histocompatibilidad? ¿Dónde estaban esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Estaban en la superficie de las células presentadoras de antígenos. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿a quién podía responder? Eso es importante, ¿sí? Antígenos proteicos o a sustancias que estén unidas a proteínas, ¿sí? Eso es lo que me reconoce el TCR, ¿bien? Ahora, solamente con el TCR no me alcanzaba. Yo necesitaba además tener algunas señalizaciones, ¿sí?, que me ayudaran a la transducción de la señal, ¿sí? Estas iban a ser las glucoproteínas B7, ¿sí? Estas glucoproteínas integrales de membranas, ¿sí?, que van a ser de cadena única, parecida a las inmunoglobulinas, y ¿dónde estaban expresadas? En las células, ¿sí?, presentadoras de antígenos profesionales, ¿sí? Acuérdense que las que estamos hablando sobre todo eran las células dendríticas, ¿sí? Estábamos hablando cuáles eran las CPA profesionales. Eso, chicos, se pregunta de examen de acá a la China, ¿sí? Son las células dendríticas, son los macrófagos y van a ser los linfocitos B, ¿sí? Entonces son esas células presentadoras de antígenos las que tienen estas cadenas, ¿sí? Esas cadenas eran B7, ¿sí?, B7-1 y B7-2, ¿sí? B7-1 era un dímero y B7-2 era un monómero, ¿bien? ¿Y con quién se relacionaban? ¿Sí? Acuérdense que acá siempre tenemos, ¿sí?, un encastre. De la célula presentadora de antígeno, hasta acá estábamos viendo que estaba el antígeno y dónde estaba eso, en el surco que presentaba esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Quién teníamos también ahí haciéndome esta señalización? A estas glucoproteínas B7. Y del lado del linfocito, ¿qué tenemos? Tenemos al receptor TCR que me interacciona directamente ¿con quién? Con el antígeno y con el complejo mayor de histocompatibilidad, y tenemos, ¿sí?, al CD28, este homodímero que estaba unido por puentes de disulfuro, y este es el que me reconoce a quién, a las cadenas B7. ¿Bien? Ojo con eso, siempre de tener en cuenta a quién pertenece cada uno, ¿sí?, y qué es lo que está pasando con esa transducción de la señal, ¿sí? Quién reconoce el antígeno y quién me sigue haciendo esta activación y esta señalización, ¿sí?, necesaria que tenemos, esta coestimulación, ¿sí? Esta estimulación extra que necesitamos para que realmente se pueda traducir esa señal y se logre la activación. Acuérdense, solamente con el antígeno no alcanza. Si no están las B7 y esta interacción con el CD28, no va a haber activación. Bien, y para que me quede bien claro esto, ¿sí? En mi linfocito T yo tenía CD28, ¿sí? ¿A quién me reconocía CD28? A estas glucoproteínas que van a ser B7-1 y B7-2. ¿Cómo le podíamos decir a B7-1 y a B7-2? B7-1 podía ser CD80 y B7-2 podía ser CD86, ¿bien? ¿Dónde estaban estas cadenas glucoproteicas B7-1 y B7-2 o CD80, CD86? En la superficie de las células presentadoras de antígeno, ¿sí? De vuelta, importante reconocer quién tiene a quién, ¿sí? Ahora, algo interesante había era que una vez que ya estaban activados los linfocitos, ¿sí?, estos me expresaban un ligando, ¿sí?, que era LCD40, y L de ligando y CD40 me está bochoneando con quién se une. Que este se unía justamente con CD40 que estaba expresado en la superficie de las células presentadoras de antígeno. ¿Qué pasaba con esto? CD40 era un potenciador para la síntesis, ¿sí?, de estos coestimuladores B7 en las células presentadoras de antígeno. Entonces, cuanto más se me generen de esto, más intensa va a ser esta unión, ¿sí?
Y obviamente, cuanto más madura la célula presentadora de antígeno, más coestimuladores me va a generar y más potente va a ser esto, ¿sí? Entonces lo que me va a dar, ¿sí?, a una proliferación y diferenciación después del linfocito T, ¿sí? Estoy activándolo al máximo de todo es posible y estoy tratando de potenciar esta reacción lo más que pueda, ¿bien? ¿Qué es lo que estamos viendo acá abajo? Fíjense en que acá tenemos primero, esperen que ponga el puntero para que se entiendan acá los dibujos, ¿sí? Denme un segundo. Bien, esta que tenemos acá, CD, célula dendrítica, ¿sí? Tenemos acá, me está expresando, ¿qué cosa? La molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, y esta cosa violetita sería el antígeno. Esto que tenemos acá en rojo, ¿quién es? ¿Sí? El TCR del linfocito T. Tenemos acá el CD28, que también es del linfocito T, ¿sí? Este CD28, ¿con quién se me une? ¿Sí? Vamos a ver acá que lo tenemos en esta diapositiva. Pero acá me está marcando, el linfocito T tiene el ligando de CD40, ¿sí? Ligando en el linfocito T, CD40 en la célula dendrítica, en la célula presentadora de antígeno. Esto que me estimulaba la síntesis, la generación de estas, ¿sí?, estos coactivadores, ¿sí?, o estos coestimuladores que van a ser las glucoproteínas B7, ¿sí? Y ahora sí tengo a B7, tanto B7.1 como B7.2, que se me va a unir a quién, a, ¿sí?, el complejo CD28, ¿bien? Todo esto hace que esto siga activándose, ¿sí? Y terminamos en que en esa proliferación y después la diferenciación de estos linfocitos T. Porque acá estoy teniendo, ¿qué cosa? La activación. Ya tengo bien entendido que este linfocito va a estar listo y preparado ahora para ir a luchar contra ese antígeno. Y esto, chicos, para que quede bien en claro que para la activación de los linfocitos T necesito dos señales. Necesito la presencia del antígeno, necesito la presencia de los coestimuladores en las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Si yo tengo una CPA que es deficiente de coestimuladores, ¿sí?, cuando me interaccione con ese linfocito virgen va a haber anergia. ¿Qué quiere decir? No va a haber respuesta. No pasa absolutamente nada porque no es suficiente esto. Ahora, si esa CPA, si vemos que ya empieza a estar activada, que ahora sí es intensa la respuesta inmune que está teniendo, ¿sí?, desde el lado innato, ¿sí?, vamos a ver que van a expresarse estos coestimuladores, ¿sí?, y van a liberarse además de cosa, estas citoquinas. ¿Cuáles teníamos? ¿Sí? Importante, la interleuquina 2, ¿bien? Entonces, esta interleuquina 2, ¿sí?, es la que me empiezan a secretar después también, ¿sí?, tanto las células presentadoras de antígeno como los propios linfocitos T. Entonces, esto va a hacer, ¿sí?, van a autopotenciarte, ¿bien? Y vamos a ver que lo que van a hacer es, se empiezan a también expresar mayor cantidad de receptores, ¿sí? De esta manera, lo que estamos teniendo es una proliferación, ¿sí?, de estos linfocitos T y después la consiguiente diferenciación que vamos a ver a continuación. Bien, chicos, este cuadrito de resumen no me voy a detener mucho tiempo porque lo explicamos la clase pasada, ¿sí? Acuérdense que la forma de leerlo es, primero, determinar cuáles son aquellas cosas que están presentes en las células presentadoras de antígeno, cuál va a ser su contrapartida que reacciona, o sea, que encastra, para decirlo de una manera, desde el linfocito y cuál es la función que tiene cada una de ellas, ¿sí? Tenemos, por un lado, ¿sí?, al complejo mayor, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 tipo 2, ¿con quién interaccionan? Con el TCR. ¿Qué es la función? ¿Para qué? Para reconocimiento antigénico, ¿sí? Tenemos a B71, ¿sí?, o CD80, que interacciona con CD28, ¿sí? Esta va, ¿sí?, darme la coestimulación del linfocito T vírgenes y me va a la generación, ¿sí?, también de linfocitos T reguladores, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Tenemos también a B72, CD86, que podía estar interaccionando con esta que no la nombramos acá, pero la habíamos visto en la clase pasada, que era CTLA4, ¿sí?, que esta lo que hacía era inhibirme las respuestas inmunitarias, ¿sí?, y la autotolerancia, que era, ponía un freno a toda esta reacción, ¿sí? Teníamos después a los que van a ser, ¿sí?, los iguales, ¿sí?, o sea, van a tener las mismas funciones que CD28, ¿sí?, y que CTL4, ¿sí? Acá teníamos a ICOS L, ¿sí?,
la célula profesionalizante que interaccionaba con CD278 o ICOS en el linfocito T y lo que hacía era coestimulación. Este iba a ser aquel igualito a parecido a lo que hacía CD28. Entonces este también me coestimula los linfocitos T. Después tenía a PDL1 en las células profesionales, y a PD1 en el linfocito, y este iba a ser homólogo a CTL4. Esto que hacía inhibición de la regulación de los linfocitos T. Entonces tenemos CD28 e ICOS, o CD278 que son coestimuladores. Y tenemos a CTL4, CTLA4 y a PD1 que son inhibidores. Bien, esto de vuelta, chicos, chusmenlo si no les queda algo de la clase pasada que lo explicamos más en detenimiento. Bien. Bien, esto que está acá también lo vimos en la clase pasada. Obviamente acá está mucho más lindo que los dibujos mochos que les puedo hacer yo a mano, ¿Qué es esto? ¿Cómo llegamos a esas vías de presentación? Cómo estas moléculas lograban expresar esos complejos mayor histocompatibilidad de tipo 1 o tipo 2, que iban a ser reconocidos, los de tipo 2 por los CD4 y los de tipo 1 por los CD8. ¿Bien? Y veíamos que teníamos básicamente aquellas que eran la vía endógena, intracelular, y la vía exógena. ¿Bien? Cuando hablamos de la vía endógena, teníamos que por endocitosis entraba esta proteína, que iba a estar enganchada, cuando entraba en la vacuola por un lisosoma. En ese lisosoma, ¿quién venía también enganchada? Una de estas moléculas de complejo mayor histocompatibilidad del tipo 2, que se desprendía también del mismo retículo endoplasmático rugoso donde estaba, donde venía ese lisosoma, y cuando encuentra a estas proteínas, este antígeno se me une al sitio que tengo de unión, y esto después es expresado, cuando yo hacemos exocitosis de la vacuola, de esta manera me queda expresado en la superficie plasmática de la molécula, para ser reconocido por quién, por los CD4. ¿Bien? Cuando hablábamos de los que eran, esta es vía exógena, entonces, vía exógena es lo que tenemos acá. Esta que está acá es la vía endógena, Teníamos una proteína que es de producción citosólica, ¿bien? A esta, proteína, ¿a quién se le iba a unir? La ubiquitina. De esta manera, iba a poder ser reconocido por este complejo que va a ser el proteosoma, El proteosoma entonces me la convertía en pequeños péptidos, fíjense que tengo algo grande y acá tengo cosas chiquititas, y esos iban a hacer entrar mediante el complejo TAP que estaba en la superficie del retículo endoplasmático a este retículo endoplasmático. Ahí, ¿a quién se encuentran? Se encuentran a moléculas de complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1 que están siendo sintetizadas, Ahora, esas moléculas de complejo mayor histocompatibilidad del tipo 1 me reconocen estos antígenos, peptídicos. Y cuando ahora esto pasa después por Golgi, además si hacemos esta de vuelta a vacuola para que vaya, a la membrana, termina expresándose esta molécula de complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1 con el antígeno en su surco, que es reconocido por quién, por los linfocitos CD8 o citotóxicos. ¿Bien? Entonces ahí teníamos vía endógena y vía exógena para que lo vean en dibujos lindos, Esto se lo pueden acoplar a lo que vimos en la clase pasada, pero acuérdense que lo que les acabo de hacer acá es un resumen. Esto lo tienen de vuelta explicado en detalle en el video anterior. Bien, de vuelta, chicos. Esta tiene una diapositiva solita para esto, Nos dice, pregunta de examen, señales para la activación del linfocito T. El que contesta únicamente la presencia del antígeno tiene un 0. Ya sabemos que la presencia sola del antígeno o el reconocimiento antigénico no es suficiente para activarme a los linfocitos. Tengo que tener sí o sí la presencia de coestimuladores y además la presencia de citoquinas, que me están produciendo tantos los linfocitos T como las células presentadoras de antígenos, que van a ser, por ejemplo, la interleuquina de tipo 2. ¿Bien?
Entonces, una vez que yo tengo esto, recién ahí los linfocitos T van a activar y van a hacer su diferenciación en células efectoras y células de memoria. Bien, entonces, súper importante que esto lo recuerden, lo venimos diciendo hace un montón y lo venimos repitiendo, ¿sí? Ojo con esto, chicos, de no quedarse con que solamente la activación es en base al antígeno, ¿sí? Eso está mal. Con el antígeno solamente no hacemos nada. Sin coestimuladores y sin citoquinas no tenemos una activación eficiente, no vamos a tener proliferación ni vamos a tener diferenciación. Bien, entonces, ahora vamos a agregarle una segunda parte, ¿sí? Con respecto a la activación de los linfocitos T, ¿sí? Vamos a ver que los linfocitos T vírgenes, ¿sí? Van a estar circulando por la sangre, por la linfa, y cuando llegan a los ganglios linfáticos, ahí se van a encontrar con quién, con estas células presentadoras de antígenos, ¿sí? Y se va a empezar a hacer ese reconocimiento antigénico entre la CPA y mi linfocito, ¿bien? Ahí va a hacerse la primera activación, ¿sí? Frente a la presencia de correceptores, ¿sí? Coestimuladores y además de las citoquinas, ¿bien? Entonces, una vez que esos linfocitos T están activados, ¿sí? Salen del ganglio y ya saben a dónde tienen que ir. Van a ir a dónde? Al lugar de infección, ¿sí? Donde están esas células que están expresando, ¿sí? Los antígenos en su superficie, ¿bien? Ahí se va a presentar ¿qué cosa? La segunda activación de los linfocitos, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense que esto tiene que estar extremadamente regulado, si no, si ya pasó la infección, si ya ganaron y ya me llegan todos estos contingentes, ¿sí? Si no necesitan una segunda señal, estaríamos en problema porque no terminaría nunca, ¿sí? Entonces, ahora, para lograr hacer efectores en el sitio de infección hay una segunda activación, ¿sí? Que eso se va a dar ahora sí solamente por el reconocimiento antigénico, ¿sí? Ahora, solamente basta con la presencia del antígeno en el sitio de infección para que estos linfocitos que ya están activados ahora empiecen a cumplir sus funciones efectoras. Bien, chicos, acá tienen escrito lo que les acabo de decir recién yo, ¿sí? Y que también es importante que tengan una idea, esa diferenciación entre necesidades de señalización, ¿sí? Y de presencia de coestimuladores que hay entre los linfocitos T vírgenes y los linfocitos T activados o de memoria, ¿sí? Los linfocitos T vírgenes sí o sí necesitan la presencia de esos coestimuladores de esa unión de CD28 con las B7, ¿bien? Mientras que los linfocitos, ¿sí? Efectores que ya están activados o linfocitos de memoria dependen muchísimo menos. Ya con la presencia del antígeno pueden actuar, ¿sí? Pueden ir y matar otras células aunque no estén expresando coestimuladores, ¿sí? Porque yo los activé. Entonces, tienes el antígeno, yo ya vine activado, yo tengo esta, ¿sí? Tengo esta energía de entrada, para entenderlo de una manera, ¿sí? Entonces, tienes el antígeno, listo, ya sé que tengo que atacar todo. No necesito la presencia de coestimuladores. Ahora, para encenderme por primera vez, si no tengo coestimuladores, no es suficiente el estímulo, no es suficiente la señal para que esto pase, ¿sí? Cuando hablamos de linfocitos T reguladores, ¿sí? Estos también dependen, igual que los vírgenes, de la coestimulación mediada por B7 y CD28 para la generación de estos linfocitos y de mantenimiento, ¿sí? Los linfocitos T, ¿sí? Que estamos hablando que son los reguladores, ¿sí? Como lo dicen ahí, estos generalmente expresan las moléculas que son de CD4, van a regular tres cosas. Van a regular la respuesta inmunitaria, van a regular la tolerancia ante antígenos propios y van a regular la activación de los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? Inhibiendo la expansión clonal y inhibiendo a las citocinas, que son las responsables de la diferenciación en diferentes perfiles, que en un ratito los vamos a hablar, ¿sí? Entonces, ¿quiénes necesitan la presencia de coestimuladores sí o sí? Linfocitos vírgenes y los reguladores. Los linfocitos T, que son efectores, que ya están activados, no hace falta que tengan, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de los CD8, que son los que directamente van a atacarme a las células, no necesitan la presencia de coestimuladores para poder tener su objetivo, que es matar a estas células que tienen a su antígeno expresado, ¿bien? Bien, en cuanto a esa tercera señal que teníamos que tener para la activación y la proliferación de los linfocitos T, teníamos esta citoquina, ¿sí? A la que llamábamos interleuquina 2, ¿sí?
Esta no habíamos hablado mucho, entonces vamos a ponernos ahora en eje para hablar sobre el funcionamiento de esto, ¿sí? En realidad esto es bien básico, ¿sí? La interleuquina 2 vamos a ver que va a ser producida tanto por, y reconocida, ¿sí? Tanto por las células presentadoras de antígeno como los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos T tienen esta doble vía, ¿sí? La reconocen y los sirve para activarlos y además la producen ellos mismos. Es como son, para decirlos no es la palabra, pero para que me entiendan, como si fueran autoinducibles, ¿bien? Por esta citoquina, ¿bien? Vamos a ver que se empiezan a producir a las 2 o 4 horas después de que estuvo esa primera interacción, primer reconocimiento antígeno, ¿sí? Con el complejo de TCR y además de la presencia de la activación por los coestimuladores, ¿bien? La interleuquina 2, ¿sí? Va a ser un factor de expansión clonal. Bien, esas son las palabras que tienen que tener ustedes en la cabeza. Es un factor de expansión clonal. ¿Cómo hace esto? Entre otras funciones, que ahora vamos a ver en la diapo siguiente, va a ser aquel que va a ser responsable de ese crecimiento, supervivencia y principal diferenciación. O sea, la primera que me empiezo a dar cuenta de empezar a diferenciarse en diferentes perfiles estos linfocitos, ¿sí? Por ejemplo, después me lleva también a la secreción de interleuquina 4, ¿bien? Entonces, esto lo van a utilizar ¿quiénes? Tanto los linfocitos T, que van a intervenir en la respuesta, ya sean los citotóxicos o los cooperadores, como es necesaria la interleuquina 2 para el mantenimiento y la función de los linfocitos T reguladores de los que habíamos hablado anteriormente, ¿bien? Entonces, fíjense que acá tenemos bien un cuadrito de resumen que me está diciendo cuáles son las funciones de la interleuquina de tipo 2. Por un lado, hacia la izquierda estamos viendo que tanto los linfocitos T como los linfocitos reguladores, ¿sí? Tanto sean los citotóxicos o los cooperadores como los reguladores, van a hacer uso de la interleuquina 2, ¿sí? Cuando hablamos de los reguladores, ¿sí? Estos que eran encargados de suprimir la respuesta inmunitaria, ¿sí? Contra antígenos propios y otros antígenos, ¿sí? Y además de regularme todo esto, van a partir de la interleuquina 2, mantenerse en funcionamiento, ¿sí? Poder cumplir con sus funciones. Mientras que para los otros linfocitos, los cooperadores y los citotóxicos, ¿sí? Esto va a estimularme el ciclo celular, ¿sí? Por eso voy a entrar a proliferar, por eso decimos va a estimular la proliferación, ¿sí? Por otro lado, va a estimular la síntesis y la producción de una proteína que se llama BCL2, que es antiapoptótica. Acuérdense que la apoptosis es la muerte celular programada. Entonces, esto, si yo quiero que prolifere, estoy evitando que lleguen señales reguladoras que digan que se mueran, porque eso sería contraproducente, ¿sí? Y después también me ayuda, ¿sí? A empezar a hacer esa diferenciación, ¿sí? En los linfocitos T efectores que van a tener diferentes perfiles, si hemos hablado de los, ¿sí? TH17, TH1, TH2, entre otros que hay, ¿sí? Y también en los linfocitos de memoria, ¿sí? Dentro de todo eso, por ejemplo, también entonces va a aumentarme la producción de diferentes citoquinas, ¿sí? Que son necesarias para esa diferenciación en perfiles. Acá tenemos como ejemplo la interleuquina tipo 4, perdón, ¿sí? Como uno de estos ejemplos que nos va a ayudar también la 2 a que se genere, ¿bien? ¿Y por qué me sirve esta producción de la interleuquina de tipo 2 y que la reconozcan estos linfocitos que están activados? Porque me va a estimular la proliferación de aquellas células y estos linfocitos que ya van a ser específicos para el reconocimiento de ese antígeno, que ya están preparados y ya saben contra qué tienen que ir a actuar, ¿sí? Entonces me aseguran que proliferen los linfocitos T específicos frente al antígeno, ¿sí? Y después acá al costado tenemos esas curvas que ya las habíamos visto en las clases pasadas, ¿sí? Donde tenemos todas las fases que tenemos, ¿sí? De reconocimiento, de diferenciación y expansión, y después finalmente cuando decae todo esto, aquellos que persisten en memoria, tanto sean ¿sí? linfocitos T CD8 como linfocitos T CD4. ¿Sí? Eso es un mini resumen para que recuerden que esto ya vimos cuáles son las etapas ¿sí? que tienen que pasar los linfocitos. ¿Bien? Bien, empezamos a hablar de las respuestas funcionales que van a tener los linfocitos T, ¿sí? Acá lo que tenemos que tener, ¿sí? Son aquellos que fueron estimulados por los antígenos, ¿sí? Todo este tema de señalizaciones, van a empezar a expresar diferentes moléculas de superficie y van a empezar a secretar diferentes citoquinas, ¿sí? Ese
expresión de las citoquinas, ¿sí?, me van a servir para la proliferación en diferentes perfiles, ¿sí?, de linfocitos. Tenemos aquellos que vamos a utilizar los linfocitos T cooperadores, que son aquellos, ¿sí?, que son extremadamente importantes, los linfocitos T citotóxicos, los reguladores y los de memoria, ¿sí? Entonces, ¿quién me va a regular todo esto, esa diferenciación? ¿Sí? Las citoquinas que van a ser secretadas y que van a estar siendo como respuesta a un antígeno en particular, ¿sí? Entonces, ahora vamos a prestar atención de cuáles pueden ser entonces esas diferenciaciones funcionales que tenemos de los linfocitos. Bien, empecemos hablando de la diferenciación de los linfocitos T CD4, los cooperadores o helpers. Bien, vamos a ver que lo primero que está pasando es esa interacción con la célula presentadora de antígeno. Siempre acá estamos utilizando aquí en la dendrita de ejemplo, ¿sí?, que son las que realmente más interaccionan con ellos. Bien, entonces reciben todas las señales de diferenciación que venimos viendo, ¿sí?, a partir de los coestimuladores y todo lo que tienen que tener. Y ahora sí, dependiendo, ¿sí?, de las citocinas de diferenciación que reciban, ¿sí?, vamos a ver que van a dividirse, a diferenciarse en perfiles funcionales. De estos 4 que tienen acá en el dibujo, en realidad hay un montón más que se fueron descubriendo, ¿sí? Estos no son los únicos que hay. E incluso de estos vamos a hablar de 3, que son los más importantes y los que más le ponemos el ojo y más sabemos en inmuno, que van a ser el TH1, el TH2 y el TH17. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces? ¿De qué depende esta diferenciación en estos perfiles funcionales? De la presencia de las citoquinas que estén en el medio, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener que hablar de que tienen que estar algunas citoquinas y no tiene que haber otras, porque no puede haber una diferenciación simultánea en el mismo ganglio linfático, ¿sí?, o en la misma zona en los mismos perfiles. ¿Puede estar pasando en diferentes ganglios linfáticos? Sí, pero en el mismo no. Esos linfocitos todos se van a diferenciar hacia un solo perfil. ¿Bien? Eso es importante, porque si se me diferencian para un perfil, por ejemplo, si se diferencian, porque tenemos citocinas que son la interleuquina 12, la 18, la 23, la 27, se van a diferenciar a un perfil TH1. El TH1 va a secretar interferón gamma, ¿sí? El interferón gamma, por ejemplo, me inhibe la generación, la diferenciación a TH2, ¿sí? Eso es lo que estaba diciendo recién de que tienen que estar uno, pero a veces hablamos también de ausencia de ciertos factores para que se pueda diferenciar en eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué tienen las células dendríticas? ¿Sí? Estas que también van a generar, ¿sí?, un montón de estas interleuquinas. Algo que se llama plasticidad. ¿Qué significa la plasticidad? Pueden cambiar el perfil de secreción de citocinas, ¿sí?, en base a los antígenos captados en la periferia e inducir la respuesta adaptativa indicada, ¿sí?, para que cada uno de estos linfocitos se diferencie, ¿sí?, hacia lo que va a ser especial. Si necesito que, por ejemplo, ¿sí?, sean aquellos que me pueden a intervenir frente a patógenos citocelulares, aquellos que tienen que intervenir frente a helmintos, por ejemplo, ¿sí?, o aquellos que tienen que ver estimulando la inflamación crónica, ¿sí? Entonces, dependiendo de para qué necesito cada uno de estos perfiles, ahí voy a tener la activación, ¿sí? Y de vuelta, chicos, de los que tenemos acá en pantalla, TH1, TH2, TH17. La forma de leer esto, espérenme que me pongo el puntero láser acá para que lo entiendan. Igual, prestenle más atención ahora los que vamos a ver en continuación, que está cada uno de estos perfiles por separado, ¿sí? Pero para que aprovechen que este gráfico está bueno como resumen, una vez que hayan entendido qué está pasando, ¿sí? Entonces, esto que está acá, citocinas de diferenciación. Entonces, ¿cuáles son aquellas señales que tienen que tener ese linfocito para diferenciarse a un perfil TH1, ¿sí? Tienen que estar las interleuquinas, L12, ¿sí?, y L18, 27 y también 23 que acá no aparece en el gráfico, ¿sí? Se genera entonces TH1, ¿sí? TH1 va a ser un gran efector de ¿qué cosa? De interferón gamma, ¿sí? ¿Qué va a hacer este TH1? Va a colaborar con los macrófagos activados, con los linfocitos NK, con las células dendríticas también, ¿sí? Y va a también estimular el desarrollo de la respuesta inflamatoria, el desarrollo, ¿sí?, de antígenos intracelulares periféricos, ¿sí? Y también va a estimular la activación de los linfocitos CD8, ¿sí?
¿Qué necesito que esté esto? Que no haya ni interleuquina 4 ni interleuquina 3, ¿sí? En el ganglio van a generarme este interferón que estábamos hablando, va a colaborar con las células dendríticas. Y en la periferia, ¿sí? Va a activar a los macrófagos para que hagan más fagocitosis y va a activar a las células NK para que sean más asesinas como siempre, ¿sí? Entonces fíjense en funciones patógenos intracelulares, apoptosis de células tisulares, eso es lo que van a generarme estos, ¿sí? De la misma manera voy leyendo a cada uno de estos como hemos visto. Yo obviamente acá les agregué un montón de cosas para que tengan en cuenta que hay más de lo que dicen acá los gráficos, ¿sí? Que los vamos a ver a continuación. Bien, sigamos ahora sí a profundidad con la diferenciación de los perfiles de los linfocitos T helpers o cooperadores, ¿sí? Que son extremadamente importantes, ¿sí? Y acá de vuelta tenemos puesto en el Power para qué servían los linfocitos T reguladores, ¿sí? Pero vamos directamente con los helpers, que es lo que más me interesa que quede bien claro. Vamos con el perfil TH1, ¿sí? TH de linfocitos T helper 1, ¿bien? ¿Qué necesita entonces tener para poder diferenciarse en esto? ¿Sí? La presencia de las interleuquinas 12, ¿sí? La interleuquina 18, la 23 y la 27. ¿Cuál no me puedo olvidar? Y si tengo que decir una de todas estas, ¿cuál voy a decir que es la más importante? La interleuquina 12, ¿sí? Esa es la más importante, ¿sí? Después, para que nos quede bien en claro qué hace esto, ¿sí? Van a secretar una gran cantidad, ¿sí? De interferón gamma, ¿sí? Interferón gamma se abrevia INF, ¿sí? Y acá tenemos escrita la palabra gamma, pero si no, ¿sí? Es como esa bolsita de la letra griega, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser la función de esto? El interferón gamma, ¿sí? Seguramente lo han escuchado ahora que está todo el tema del COVID, sirve justamente para sobre todo las bacterias que son intracelulares, para los virus y también para el control de lo que es autoinmunidad, ¿sí? Entonces, en la periferia, ¿sí? ¿Qué va a hacer estos linfocitos T helper 1? Van a activarme directamente a los macrófagos para potenciar todo lo que va a ser la fagocitosis de ellos y especialmente me va a activar a las NK, ¿sí? Que esas son las asesinas, para que vayan y me eliminen por completo a estas células que estén expresando los antígenos, ¿bien? Ahora, importante, que creo que ya les comenté recién, ¿qué pasa con el interferón gamma? El interferón gamma, ¿sí? Me está inhibiendo la diferenciación a cualquier otro de los subgrupos, ¿sí? Me interfiere sobre todo a la diferenciación en TH2, ¿bien? Entonces, de vuelta, ¿qué tengo que saber de la diferenciación a TH1? ¿Cuál va a ser el estímulo necesario para esa diferenciación? La interleuquina 12 en especial. ¿Qué es lo que van a secretar? Interferón gamma, ¿sí? ¿Para qué va a servir este interferón gamma? Para intervenir en la respuesta frente a bacterias y virus intracelulares y frente a procesos de autoinmunidad. ¿Cómo va a lograr haciendo esto? ¿Sí? Va a activarme a los macrófagos, estimulando la fagocitación, ¿sí? La fagocitosis en realidad, fagocitación no existe, ¿sí? Y a las células NK, ¿bien? Que literalmente me eliminen esas células que expresen estos antígenos, ¿bien? Una cosa que no les comenté recién y que también no está puesto acá en el pavo, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué tipo de interleuquinas me van a inhibir esta diferenciación? La presencia de interleuquinas 4 e interleuquinas 3, ¿sí? Entonces, chicos, de vuelta, interleuquina 12 es lo que necesito para que se me diferencie este perfil. ¿Qué me genera? Interferón gamma. ¿Para qué sirve el interferón gamma? Para la lucha contra bacterias y virus intracelulares y respuestas de autoinmunidad. ¿Qué pasa con el interferón gamma? Me inhibe la diferenciación de otros perfiles. ¿Qué perfil en particular? El perfil TH2, ¿sí? ¿Y qué tengo que tener, ¿sí? Ausente para poder lograr esta diferenciación al TH1? No tiene que haber ni interleuquinas 4 ni interleuquinas 3. Bien, vamos entonces con la diferenciación al perfil TH2, ¿sí? Linfocitos T helpers o cooperadores 2, ¿bien? En esto, chicos, lo importante es saber que el estímulo, ¿sí? Que va a llevarme al desarrollo de este perfil va a ser la presencia de interleuquina 4, también la interleuquina 3, y la ausencia de interleuquina 12 y de interferón gamma. ¿Qué quiere decir? Si hay interleuquina 12 y si hay interferón gamma, me inhiben la diferenciación a este perfil. ¿Bien? Y son los guachos estos, porque la interleuquina 4, ¿sí? Diferencia este perfil, y la interleuquina 4 es
la más importante de las interleuquinas que secretan ellos, ¿sí? Van a secretar una gran cantidad de citoquinas, ¿bien? Pero, ¿cuál reconocemos de todas esas y la más importante? La 4, ¿sí? Entonces, fíjense en que favorecen, ¿sí?, la diferenciación de su propio perfil, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función principal de este grupo, de este perfil? La respuesta contra antígenos extracelulares, ¿sí?, y helmintos, ¿sí? Estos parásitos helmintos, ¿sí? Helmintos que son comúnmente los gusanos, ¿bien? Y también va a colaborar con los eosinófilos y los mastocitos a nivel de los tejidos periféricos. Una de las cosas más importantes es que van a inducir, ¿sí?, la respuesta del tipo IgE por parte de los linfocitos B, ¿sí? Entonces, estos van a ayudarme a que los linfocitos B, ¿sí? Y van incluso a potenciar la expansión clonal de esos linfocitos B, ¿sí? ¿Dónde va a ser esto? En los órganos linfoides secundarios, ¿bien? Después, ¿qué tenemos ahí que nos dice que realmente en este punto no es tan importante, ¿sí? Pero para que tengan una idea, porque lo pueden leer en los materiales, ¿sí?, es que van a activar el factor de transcripción STAT6, ¿sí? STAT6, para que ustedes vean, yo les voy a dar la traducción en castellano directamente, sería señal de transducción y activación de la transcripción, ¿sí? ¿Por qué les digo que no es algo que me interesa ahora que ustedes le pongan énfasis en eso? Porque transducción y transcripción son todos conceptos que todavía ustedes no tienen bien en claro y que los van a ver más adelante en genética, ¿bien? Pero para que tengan una idea, quiere decir, son necesarios para que los genes, que son los que codifican para ciertos productos, ¿sí?, y que es esa información que venía desde el ADN, que eso seguramente lo vieron en biología, me generen ciertos productos. En este caso, ¿sí?, van a codificar para, ¿sí?, lo que es GATA3. GATA3 son justamente esos genes, ¿sí?, son factores de transcripción de genes reguladores, que terminan sintetizando ¿qué cosa? Interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 3. ¿Bien? Entonces fíjense en que básicamente, ¿qué es lo que dijimos recién? ¿Qué es lo que están haciendo estos linfocitos TH2? ¿Sí? Secretan una gran cantidad de citoquinas. ¿Cuál es la más importante? ¿Sí? La citoquina 4. ¿A través de qué? Si lo quieren decir de manera rápida y sencilla y sin entrar mucho en detalle, a través de la activación del factor de transcripción STAT6, que va a inducir la expresión de los genes en GATA3. ¿Bien? Pero de vuelta, eso no es lo que más me interesa. A mí me interesa que ustedes sepan cuáles van a ser las señales de diferenciación a este perfil, cuáles van a ser las funciones de este perfil en cuanto a la respuesta frente a antígenos extracelulares y helmintos, la colaboración con eosinófilos y mastocitos y la inducción de la respuesta del tipo IgE, o sea, alérgica, ¿sí?, por parte de los linfocitos B, que van a inhibirme la diferenciación de este perfil, la presencia de interleuquina 12 y la presencia de interferón gamma, ¿bien? Y eso es lo más interesante, ¿sí? Sobre todo después que me digan que dentro de esas citoquinas que son bien favorecidas es la interleuquina 4 la más importante y que incluso viene a favorecer la diferenciación en este propio perfil, ¿bien? Eso es lo principal. Bien, y el último perfil del que vamos a hablar con respecto a los linfocitos cooperadores, ¿sí?, o helpers, va a ser la diferenciación a TH17, ¿sí? Para que se diferencien en esto, lo que tiene que haber es interleuquina 6, ¿sí? Acuérdense que era la interleuquina de fase aguda que secretaban sobre todo los macrófagos y los neutrófilos, ¿bien? Tenemos también que tener factor de crecimiento transformante beta, y lo que va a pasar con estos es que van a empezar a producir, ¿sí?, interleuquina 17A, interleuquina 17F, también interleuquina 22, y estas a su vez van a inducir la producción de citoquinas inflamatorias, ¿sí?, como la propia interleuquina 6, la interleuquina 1, ¿sí?, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿bien?, y la interleuquina, ¿sí?, 23, ¿bien? Entonces, ¿para qué sirve este perfil TH17? Vamos a ver que principalmente van a participar en la mediación defensiva frente a bacterias y hongos, ¿bien? Y también la encontramos como
bien proinflamatoria en respuestas de autoinmunidad. ¿Sí? Está asociado la acción de estos linfocitos, ¿sí? A artritis reumatoide, ¿sí? A psoriasis, que son todas cosas autoinmunes. ¿Bien? Vamos a ver que están inducidos por un gen que es el STAT3, ¿sí? STAT es la proteína de traductora de señal y activadora de la transcripción 3, ¿bien? Y lo que está poniendo acá es el tema de que está asociado una mutación de este gen a un síndrome que es poco común, ¿sí? Que es el síndrome de Job, que está aparejado a una deficiencia de los linfocitos TH17 y que se llama también un síndrome de hiperinmunoglobulina, ¿sí? Esta es como una manifestación muy exacerbada de una reacción alérgica, ¿sí? Donde vamos a ver que entre otras sintomatologías prevalece lo que va a ser infecciones cutáneas crónicas y graves, ¿sí? Donde vamos a ver también proliferación inflamatoria, ¿sí? ¿Qué es de vuelta? ¿Qué es lo que más me importa de todo esto? ¿Sí? Eso último justamente no, ¿sí? Que ustedes me sepan decir qué necesito, cuál es la señal, la diferenciación que me va a llevar a este perfil de TH17, la presencia de interleuquinas, ¿sí? Proinflamatorias, ¿sí? Estas citocinas proinflamatorias como van a ser la interleuquina 6, el factor de crecimiento transformante beta, ¿bien? ¿Qué me va a secretar este perfil? Me va a secretar interleuquina 17A, interleuquina 17F, ¿sí? Interleuquina 22, que van a inducirme la producción de citoquinas inflamatorias, ¿sí? Como la interleuquina 6, la interleuquina 1 y la interleuquina 23, además del factor de necrosis tumoral alfa. ¿Bien? ¿Para qué me va a servir todo esto? Para la participación en la defensa frente a hongos y bacterias. ¿Bien? Y además está asociado a respuestas de autoinmunidad. ¿Bien? Bien, empecemos a hablar un poquito, ¿sí? En este caso de los linfocitos T CD8, ¿sí? Estos que son citotóxicos, ¿sí? Vamos a ver que para la activación completa de los linfocitos T citotóxicos vírgenes a la diferenciación, ¿sí? En funcionales, ¿sí? Estos que ya están activos y van a ser efectores y también de memoria, necesitamos, ¿qué cosa? La presencia de linfocitos T CD4. ¿Por qué? Porque estos linfocitos TCD4 cooperadores van a ayudar a que las células dendríticas o las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Produzcan más, ¿sí? De las cadenas, ¿sí? B7, por ejemplo, estos coestimuladores que son necesarios para que se activen a los CD8. ¿Bien? Entonces, por eso nos dice ahí, los linfocitos CD4 cooperadores producen citocinas que estimulan la diferenciación, ¿sí? En estos, ¿sí? Citotóxicos. ¿Bien? Esos linfocitos T CD4 cooperadores producen la capacidad de las células presentadoras de antígenos de diferenciar ¿sí? Estimular la diferenciación en estos, ¿sí? Citotóxicos. ¿Por qué? Porque de vuelta me están estimulando a que estas células dendríticas puedan expresar más de estos coestimuladores. ¿Bien? Bien, chicos, cuando hablamos ahora de la diferenciación de los linfocitos citotóxicos, ¿sí? En este caso vamos a ver que lo que tienen que hacer es generar toda esa maquinaria que va a ser capaz de destruir esta célula diana, ¿sí? Porque esa es la función que tiene esto, por eso son citotóxicos, ¿bien? Vamos a ver que los mecanismos citotóxicos pueden ser de dos tipos, ¿sí? Por un lado pueden ser secretorios o pueden ser no secretorios. ¿Y en qué terminan tanto uno como el otro? En la activación de la apoptosis de la célula blanco, ¿sí? Los mecanismos secretorios tienen que ver con este desarrollo de gránulos citoplasmáticos unidos, ¿sí? A la membrana con perforinas y granzimas. Las granzimas van a activar directamente la apoptosis, mientras que las perforinas, ¿sí? Más o menos está buchoneando el nombre, generan poros en la membrana plasmática de estas células blanco, lo que terminan con la lisis de esas células, muerte de esas células. ¿Bien? Y los mecanismos no secretorios tienen que ver con el inducir el aumento de la expresión, ¿sí? De factores que tienden a ser de la familia de la necrosis tumoral, ¿sí? Entonces terminan generando ¿qué cosa? La muerte, que van a ser el FAS-L, ¿sí? O el FAS, que pueden tener que lo vean como CD95 o APO1, es exactamente lo mismo. ¿A qué me lleva el aumento de esta expresión en la célula blanco? A la apoptosis, ¿bien?
Otra cosa que pueden hacer es la activación de los fagocitos con el interferón gamma. Y esto último que tienen puesto acá en la diapo, ¿sí? Más que nada es un dato de color. De vuelta, chicos, no vamos a poner el hincapié en eso. A nivel genético, ¿sí? Van a depender de los genes que son los TBET, o también los pueden ver como T-Box, que es un factor de transcripción, y de la presencia de lo que va a ser la mesodermina. ¿Bien? ¿Me interesa un poco eso? No. Sí, me interesa mucho más que entiendan eso y sobre todo que me puedan hablar de esos mecanismos citotóxicos, ¿sí? Saber que son secretorios o que son no secretorios, ¿bien? Bien, los otros que tenemos en escena son los linfocitos T de memoria, ¿bien? Estos que van a tener como objetivo la persistencia en el sistema de las personas durante años o incluso después de toda la vida, ¿sí? O sea, durante toda la vida en realidad, después de que ya fueron expuestos a este antígeno y han desarrollado, ¿sí? Los métodos para poder defenderse contra ellos, ¿sí? Ya fueron activados en cierta forma. Acuérdense que lo habíamos visto en las clases así ya hace rato, ¿sí? Que habíamos dicho que teníamos los efectores que son los que van a ir al campo de batalla, ¿sí? A pelear, a resolver el problema. Y estos de memoria son los que se mantienen, ¿sí? Están listos para que frente a una segunda invasión, frente a una segunda presentación de este antígeno que ya saben reconocer, pueden actuar mucho más rápido y ya mi cuerpo sabe qué tiene que hacer. Entonces, vamos a ver, y hasta ahora estuvimos hablando de que la presencia del antígeno va a ser necesaria para lograr la activación de los linfocitos y para mantenerlos siendo efectores, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que sobreviven y persisten en el tiempo los linfocitos T de memoria cuando ya no tengo el antígeno presente en el organismo porque logré resolverlo? ¿Bien? Vamos a ver que estos linfocitos presentan proteínas que son anti-apoptóticas, ¿sí? Estas proteínas que se ayudan a sobrevivir van a ser las proteínas BCL2 y la proteína BCLX1, ¿bien? Y además de esto necesitan de la presencia todavía de ciertas interleuquinas como van a ser la interleuquina 7 y la interleuquina 15, ¿bien? Vamos a ver que otra cosa que también los mantiene, ¿sí? En largo tiempo es que su proliferación es lenta, entonces tardan en hacer las cosas y eso hace que duren un poquito más. Bien, vamos a ver que en cuanto a los linfocitos T de memoria, podemos reconocer dos poblaciones diferentes. Aquellos que van a ser linfocitos T de memoria centrales y aquellos que van a ser linfocitos T de memoria efectores, ¿sí? Estos van a tener una diferencia en la distribución en el cuerpo y además en frente al tipo de respuestas que van a tener frente a la reinfección por el mismo antígeno que los diferenció en un principio, ¿sí? Los linfocitos T de memorias centrales, ¿sí? Van a tener, ¿sí? Lo que es CCR7 y L-selectina, que van a ser dos marcadores requeridos para que estos migren a los órganos linfáticos o linfoides secundarios, ¿sí? La CCR7 va a ser un receptor de quimiosinas, ¿sí? De la 19 y la 21, mientras que la L-selectina, también le podemos decir CD62L, y esta va a ser una molécula de adhesión, justamente importante para poder, ¿sí? Entrar a esos órganos linfáticos secundarios, ¿bien? Y estos linfocitos T de memoria centrales, ¿sí? Van a ser como específicos, ¿sí? O especializados en la proliferación, pero no tanto en cumplir funciones efectoras, ¿sí? Y su principal función, ¿sí? Va a ser también ayudar a estimular a las células dendríticas, ¿bien? En estos ganglios, ¿sí? Linfáticos, ¿sí? Estos ganglios linfáticos secundarios, ¿bien? Los linfocitos T de memoria efectores se diferencian porque no tienen, ¿sí? Ni CCR7 ni L-selectinas, ¿bien? Entonces no tienen estos determinantes que los ayudarían a migrar hacia los ganglios linfáticos secundarios y por lo tanto los encontramos más que nada, ¿sí? En la periferia y sobre todo en las mucosas. Vamos a ver que estos, a diferencia de los otros, tienen menos proliferación, pero son mucho más eficaces en sus funciones efectoras, ¿sí? Como por ejemplo mediante la producción de interferón gamma, ¿sí? Entonces, ¿qué me diferencia entre los centrales y los efectores? La presencia o ausencia de la CCR7 y la L-selectina. Cuando las tengo, que estas me favorecen la migración hacia órganos linfoides secundarios, esos van a ser los centrales, ¿sí?
Estos que van a tener una función más que nada ligada a la proliferación y no tanto a las funciones efectoras. Cuando no las tienen, ¿sí? Quiere decir que estos van a ser linfocitos T de memoria efectores, que van a estar más que nada en la periferia, en las mucosas, y que si bien no hacen tanta proliferación, van a ser específicos, ¿sí? En las funciones efectoras, sobre todo la producción de interferón gamma. Bien, y acá por último estamos viendo cuáles van a ser aquellos factores que están involucrados en el declive de la respuesta de los linfocitos T. ¿Sí? Vamos a ver que parte de la regulación de esto es que empiece y termine. Si esto estuviera todo el tiempo en auge, la respuesta ¿sí? Inmunitaria sería desmedida y ya sabemos que cuando tenemos persistencia de la respuesta inmunitaria o respuesta inflamatoria, llevamos a problemas a nivel sistémico, ¿bien? Entonces, lo que vamos a ver es, por un punto, la declinación del antígeno, ¿sí? Ya lo logré eliminar, entonces no lo tengo, y cuando llego y no tengo ya, por ejemplo, esta segunda señal de activación en el sitio de efectivación, ¿sí? Sitio efector para estos linfocitos, ¿bien? Entonces vamos a ver que cuando nos falta el antígeno nos lleva a lo que se llama contracción del linfocito, ¿sí? Y esto es responsable en gran parte del mantenimiento de esa homeostasis del sistema inmune, que está regulado en cuanto a su expresión, ¿sí? Y que eso no se me sobreponga y se convierta en un problema, ¿sí? También vamos a ver que me disminuye ¿qué cosa? La secreción de la interleuquina 2, que esta era una gran señal de activación y proliferación, ¿sí? Tampoco voy a tener estimulaciones de estas que van a ser antiapoptóticas, como van a ser la BCL2, la BCLX1, ¿sí? Y por otro lado, se me van a activar ciertos factores que ya directamente me actúan contra esto, inhibiéndolos, ¿sí? Si tengo factores detectores de estrés, me van a activar la apoptosis de estos linfocitos. Y también tengo ciertos reguladores que ya les estuvimos nombrando, como por ejemplo la CTL4 y PD1, esto lo habíamos nombrado que eran inhibidores de esta respuesta, ¿sí? También habíamos hablado de los linfocitos T reguladores, son los encargados de mantenerme esto, ¿sí? Y TNFR1 y FAS son estos que tienen que ver de la familia, ¿sí? De factor de necrosis tumoral y que me están llevando ¿qué cosa? A la apoptosis, ¿bien? Entonces, acá tenemos un resumen de cuáles son todos aquellos señales, ¿sí? O agentes que están involucrados en la inhibición y el declive de los linfocitos T. Bueno, chicos, y esto que está acá es un resumen, pero extremadamente acotado, ¿sí? Miren que hace 56 minutos que vengo hablando con esto y anterior a esto tienen 1 hora y media más de explicación, ¿sí? Entonces, esto es para que más o menos no se mareen y tengan una idea de qué es lo que tenemos muy, muy macroscópico. Pero ojo decirme esto, ¿sí? Como que esto solo, este resumen solo es la respuesta de activación de linfocitos T, no, ¿sí? No, por favor, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Sí? Para llevar una idea de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Tenemos que los linfocitos T van a reconocer al antígeno, ¿sí? Para esa activación, yo se lo voy a agregar acá, ¿sí? A este resumen también para que les quede, necesitamos dos señales, ¿sí? La que me está dando la presencia del antígeno y la que va a estar dada por los coestimuladores, ¿bien? Eso me lleva a una activación de los linfocitos T naive o vírgenes, ¿sí? En ¿sí? Una diferenciación, dependiendo de qué sean, si sean CD4 o sean CD8, ¿bien? Vamos a ver que una vez que están activados, se van a diferenciar, ¿sí? Después de esa proliferación, ¿sí? Y esa expansión, ¿sí? Clonal, van a diferenciarse en dos tipos de poblaciones. En aquellos que van a ser efectores, que son los que van a volver al sitio de infección a resolvérmelo, ¿sí? Si sean CD4, estimulándome y dependiendo de qué tipo de citoquinas tengan en el medio, ¿sí? Van a hacer esas diferenciaciones a diferentes perfiles. Vimos TH1, TH2, TH17 y hay un montón más que van a actuar de forma específica según ese antígeno que me está haciendo activarme, ¿bien? Después también tenemos a los citotóxicos que van a hacer exactamente lo mismo. Los citotóxicos que son efectores, ¿sí?
van a ir hacia el sitio donde está generándose la infección, ¿sí? Donde tengo que actuar, ahí van a recibir una segunda activación que tiene que ver con la presencia del antígeno. No necesitan tanto ahora ya la existencia de los coestimuladores y eso va a ser suficiente para que lleven a cabo sus funciones citotóxicas, secretorias y no secretorias como estuvimos viendo, ¿sí? Y lo otro que tenemos van a ser tanto para los CD4 como los CD8 y en menor medida que la población de efectores, la generación de un pool, ¿sí? de linfocitos T que sean de memoria, ¿sí? Estos linfocitos que van a tener como objetivo principal el día de mañana frente a una reinfección con el mismo antígeno o frente a la presencia del mismo antígeno, ya poder activar todo el sistema mucho más rápido que lo que estuvo pasando esta primera vez. Y acuérdense que acabamos de ver que esos linfocitos T de memoria se dividían en linfocitos T de memoria centrales, ¿sí? Y efectores. ¿Bien? Entonces, acá tienen un extremado resumen flash nitro de lo que acabamos de ver. Así que bueno chicos, con esto dimos por terminado todo lo que va a ser activación de linfocitos T. Nos queda todavía linfocitos B, que vamos a ver en la clase que viene. Seguramente se los separe de igual manera como hice acá. Les voy a poner una clase que va a ser más interactiva, me van a ver de vuelta a mí escribiéndole en las hojas, sobre todo para que tengan un primer contacto con lo que es BCR y un montón de conceptos que tenemos que desarrollar mucho más extenso ahora con los linfocitos B. Y después la segunda clase hacemos igual que esta, utilizando el PowerPoint que tienen ustedes en el campus para de vuelta, ¿sí? Hilar todos estos temas en un solo Power donde se resuman, ¿sí? Ciertos conceptos que tenemos más explicados en otro video y después terminamos con algunos conceptos que dejamos para explicar con el PowerPoint, ¿bien? Entonces, chicos, por favor, como siempre, cualquier tipo de duda, algo que no se haya entendido, ¿sí? Utilicen todos los medios necesarios para poder resolverlo, ¿sí? Ya sea por el campus, por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? No se queden con dudas, sé que además estos son temas que son complicados, hay mucho nombre, mucha sigla, mucha cosa, ¿sí? Entonces, de vuelta, sean prolijos al momento de estudiar, aprovechen todo el material, que encima ahora lo tienen grabado, pueden rebobinar 20 veces si es necesario, y de vuelta aprovechenme a mí como profe y a Cami también para sacarse todo el tipo de dudas que tengan con respecto a esto, ¿bien? Así que bueno chicos, ya no los molesto, que es una hora que me están escuchando, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo Power.